Hola, esto es Semana 420, un recuento en el que cada domingo revisamos las noticias o los acontecimientos más relevantes en torno a la planta de cannabis sativa y sus múltiples intersecciones en el mundo, desde una perspectiva noticiosa para tratar de comprender de qué van, de qué se tratan, qué es lo que está ocurriendo con todos estos fenómenos alrededor de la planta de cannabis, la misma planta. Todas las noticias que vamos a estar hablando en los próximos minutos se tratan de la misma planta y sus múltiples variedades, sus múltiples usos, sus múltiples impactos en nuestra sociedad. El objetivo de este programa es la comprensión, el conocimiento en torno a la planta, no se promueve el consumo eh, y nada que tenga que ver con asuntos de la planta, más allá de la información y el conocimiento. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Comenzamos con algunas de las novedades que tienen que ver con la planta de cannabis en el mundo. Empezamos en Argentina. En Argentina, días atrás, el Ministerio de Salud modificó los requisitos para el acceso al cannabis medicinal. El Ministerio de Salud publicó la resolución 1780-2025 que actualiza el marco normativo del ReproCan, que es el registro de Registro Nacional de Pacientes en tratamiento con cannabis. El Ministerio de Salud publicó en el Boletín Oficial la resolución 1780-2025 con la que se establecen cambios en la regulación en materia de cannabis medicinal con el argumento de que existe un uso indebido y abusivo de la normativa vigente. Recordemos, una pausa, de qué se trata esto. Recordemos que hace unos años la autoridad, el gobierno anterior, la administración anterior de Argentina, legalizó, descriminalizó, creó un marco normativo para el cannabis medicinal y el acceso a pacientes, al cultivo, a otros cultivadores, el acceso a los cannabinoides y a la planta. Y el gobierno del presidente Javier Milei, que ahora ya está al frente del gobierno federal de Argentina, no le gusta la planta, no le gusta el uso adulto, el uso recreativo, y considera que el ReproCan fue utilizado de forma indebida por parte de estos vagos, los considera. Es un gobierno de derecha conservador que considera que el asunto de la planta como algo que no le late. Al mismo tiempo hablan de que la libertad, y vive la libertad, carajo, dice el presidente Javier Milei, pero les encanta prohibir en asuntos de la planta. En la resolución 1780, la cual pueden encontrar que las personas que tengan interés en saber qué es lo que cambia, el sitio industria420.com pueden encontrar esta nota. El gobierno de Argentina modificó las reglas para el acceso al cannabis medicinal. El gobierno asegura que existe un uso indebido y abusivo del ReproCan. Se otorgó un plazo de 6 meses para que personas inscritas se adecuen a los nuevos requisitos. Quienes no lo hagan serán dados de baja. Aquí va un resumen de lo que ocurrió. Hay más información completa. Incluso se puede ver el documento oficial del boletín. La resolución completa está aquí en el sitio industria420.com. Quien tenga interés, pero el resumen: se deroga la resolución y se actualiza el marco normativo del ReproCan. Habrá un plazo de 6 meses para adaptarse. Solo podrán acceder al ReproCan, es decir, tendrán acceso a la planta en Argentina los usuarios con la indicación médica emitida por profesionales registrados en REFEPS y con información específica en cannabis medicinal. Se incorpora el consentimiento informado bilateral como documento obligatorio. La validez del permiso será de 3 años para autocultivadores y de 1 año para asociaciones, fundaciones y personas jurídicas. Los terceros cultivadores solo podrán cultivar para sí mismos y un único paciente adicional, o sea, solo para 2 personas, una persona extra.
Las asociaciones civiles, fundaciones y personas jurídicas deberán tener un objeto social alineado a la ley 27350. Aquí está, esto es importante, deberán designar un director médico y un responsable técnico, presentar informes técnicos, datos de cultivo, dosis y evolución de pacientes. Pretenden crear un mega registro. También se incorporó formalmente la categoría de proyectos de investigación y desarrollo del sistema de Reprocan. El asunto es que el gobierno argentino cumplió su promesa de revisar el Reprocan. No le gustó cómo funcionaba. No quiere que haya personas, según el gobierno argentino, que utilizan de forma indebida el Reprocan, el acceso al cannabis medicinal, para tener el cannabis con otros usos. Sería uso adulto. Es todo un tema importante para Argentina. En los próximos días estaremos viendo cuál será el desenvolvimiento. Esto se publicó el 23 de mayo de 2025. Apenas hace 2 días se publicó en el boletín oficial. Ya veremos cuál es la reacción de la comunidad de pacientes en Argentina. Sin duda, mientras en algunas partes del mundo las regulaciones avanzan, en otros se modifican, en otros retroceden. De eso se trata este programa, tratar de ver qué está ocurriendo en el mundo. En otra parte del mundo, en Tailandia, donde también se legalizó el cáñamo, el hemp, el cannabis bajo en THC hace un par de años por una administración anterior, y cambió el gobierno, sigo en Argentina, y ahora el gobierno actual está tratando de dar marcha atrás en algunos temas. En el caso de Tailandia es más complicado porque Tailandia se está convirtiendo en un productor de cannabis de exportación ilegal importante. Esta semana el gobierno de Tailandia anunció un mayor control en asuntos de cannabis, en las regulaciones, después de que varios casos de turistas que están tratando de sacar la droga del país, que han aumentado en meses recientes. Este asunto de Tailandia lo hemos estado cubriendo aquí en Semana 420 del último año, porque sí es real que se está incrementando el número de reportes de personas que intentan salir con decenas de kilos o libras de la planta o cannabinoides de Tailandia con destino a Europa, otras partes de Asia, África incluso. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Tailandia requerirá certificados médicos para el acceso al cannabis. Tailandia tiene planes para reintroducir un requisito de contar con certificados médicos a la hora de comprar cannabis, señaló un oficial del gobierno el jueves. Una medida para controlar el uso de marihuana 3 años después de que fue descriminalizado en Tailandia. Eso es lo que está ocurriendo también. Están tratando de controlar la exportación ilegal en Tailandia de cannabis, al tiempo que también quieren frenar un poco el consumo. En otras noticias, eso es interesante, es probablemente de las 2 cosas más interesantes que ocurrieron a nivel regulatorio en el mundo, el caso de Argentina y el caso de Tailandia, que anunció que va a endurecer el asunto del acceso al cannabis o hemp, porque es cannabis bajo en THC, el que es legal en Tailandia, pero es toda un área gris.
En otras noticias, de acuerdo con el medio Cáñamo, Ecuador lidera el cáñamo industrial en América Latina. Medio Cáñamo, la revista de la cultura del cannabis, reporta que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador anunció la creación de un manual técnico para el cultivo de cáñamo industrial, acompañado de una expansión significativa en la superficie cultivada, más de 2.300 hectáreas ilegales. Aquí viene un dato interesante. Según datos del MAG, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, actualmente existen en el país más de 2.300 hectáreas de cultivo de cáñamo legalmente registradas. Esto representa un crecimiento notable desde la aprobación del marco regulatorio en 2020, que excluyó al cáñamo del listado de sustancias sujetas a fiscalización. Desde entonces han emitido más de 100 licencias para diferentes fases de la cadena productiva, incluyendo el procesamiento y la comercialización. Avanza el sector del cáñamo, por supuesto, con todos sus con los problemas que tiene cualquier sector de la industria, los retos, trabas y por supuesto personas que lo impulsan. En otras noticias, en Sudamérica, en Brasil, esa nota es interesante porque vamos a estar con el paso del tiempo se va a volver común este tema. En Brasil, personas paraguayas, un par de paraguayos caen con productos a base de cannabis que llevaban a una feria. La Receita Federal de Brasil se incautó aproximadamente 30 kilogramos de productos a base de cannabis en una inspección de rutina en el Puente Internacional de la Amistad, en la frontera entre Paraguay y Brasil, de acuerdo con Medio Última Hora. 3 ciudadanos paraguayos que intentaban ingresar a Brasil con destino a Sao Paulo tenían previsto participar en una feria. Se les fueron encontrados productos con aceite de CBD, té, barras de proteínas y hasta comida para perros, todos elaborados a partir de cannabis. Recordemos que en Paraguay es legal el hemp, el cáñamo, es decir, todas las variedades de cannabis con hasta 1% de THC. 1% es la definición del cáñamo, del hemp en Paraguay. En Estados Unidos es del 0.3%. En Paraguay del 1%, quiere decir que tienen más variedades, pueden producir más variedades. Los ocupantes del vehículo, dice la noticia, afirmaron que representaban a una empresa con sede en Asunción dedicada a la producción y comercialización de estos artículos. Alegaron, además de contar con autorización para transportar los productos, argumento que fue desmentido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa. La Anvisa informó que solo es posible importar productos con cannabidiol mediante prescripción médica y previa autorización expresa. Para el caso de ferias con exposiciones, Anvisa cuenta con un protocolo específico que exige una solicitud formal para exhibir muestras, trámite que no fue realizado. Ok. En Paraguay, la legalización del hemp, del cáñamo, creó una industria que está creciendo y tiene los ojos puestos en Brasil. Y porque en Brasil recién está avanzando la regulación, el acceso a derivados del cannabis, especialmente del cáñamo, del hemp, es decir, el cannabidiol, el CBD. Y hay mucho interés en se permita la exportación de hemp, de productos derivados del hemp paraguayo a Brasil. Al mismo tiempo también hay otros sectores en Paraguay que están buscando legalizar el uso adulto para traer al mercado brasileño a Paraguay. Interesante lo que está pasando en Paraguay, no hay que perderlo de vista, pero pues también mete a personas en problemas en la frontera, en desinformación, área gris tal vez. En otras noticias, de acuerdo con el medio Hemp Gazette en Ucrania, una fábrica, una instalación de cáñamo industrial, de hemp industrial,
comenzó operaciones, de acuerdo con el medio Hemp Gazette, la Gaceta del cáñamo. La planta de procesamiento más grande de Ucrania comenzó sus operaciones en la región de Zitomir. La compañía de hemp Marishani restauró unas instalaciones abandonadas para crear una fábrica que tiene la capacidad de generar 14,000 toneladas de fibra de cáñamo de hemp al año. Ucrania, un país que está en guerra, en un conflicto bélico desde hace 3 años. Aún así, con todo y esto, se permite la creación de una industria del hemp, del cáñamo, que está avanzando. Se legalizó recientemente y ya está viendo la industria, están generándose en un país en guerra. Es interesante. En otra noticia, en Indonesia, de acuerdo con el medio San Francisco Gate, un exjugador de la NBA, exjugador de los Warriors, bueno, era un prospecto, es que no jugó, podría enfrentar la pena de muerte en Indonesia. De acuerdo con este reporte, un exjugador de ligas menores de un equipo que pertenecía a los Warriors de Golden State podría ser condenado a muerte en Indonesia luego de que las autoridades lo arrestaron bajo sospecha de tener comestibles de cannabis. Jared Dwayne Shaw, que juega en la Liga Profesional de Baloncesto de Indonesia, fue arrestado el 7 de mayo, según el medio SF Gate, San Francisco Gate, luego de que las autoridades le llegaron a su departamento cerca de Yakarta y encontraron 132 piezas de cannabis, dulces comestibles de cannabis, de acuerdo con un reporte de la AP. Las drogas, señalan más abajo. Bueno, dice el arresto, esto es importante, el arresto llegó, las autoridades señalaron que Shaw recibió un paquete sospechoso de Tailandia, están diciendo. Las drogas, incluyendo el cannabis, son ilegales en el sureste asiático, en este país del sureste asiático, Indonesia, con penas que van hasta la pena de muerte por fusilamiento. 4 personas fueron ejecutadas por fusilamiento en 2016 por crímenes relacionados con drogas. En 2016, Shaw, originalmente de Texas, jugó en el college en Oklahoma State y en Utah State. Y luego fue drafteado por los Warriors. Pero bueno, hoy están serios problemas en Indonesia con unas gomitas de cannabis. Se le acusa, provenientes de Tailandia. Otro deportista, también o ex deportista, problemas con asuntos relacionados con la planta. El jugador profesional de fútbol, soccer, J. Emmanuel Thomas, de 34 años de edad, de acuerdo con un reporte de la BBC, admitió estar involucrado en una conspiración para traficar drogas con un valor de 600,000 libras desde Tailandia al UK. Thomas fue arrestado después de que 60 kilogramos o 132 libras de cannabis fueron encontrados en maletas llegando al aeropuerto de London Stansted Airport en Essex el 2 de septiembre.
Lo atrapó la policía y frente a las autoridades. Es un futbolista involucrado presuntamente en el tráfico de cannabis de Tailandia al UK. Es un asunto real, es toda una red de tráfico que hasta involucra ya celebridades, involucra todo tipo de mulas, es decir, personas que llevan drogas de un país a otro, de Tailandia al UK, a Europa. Son estos nuevas redes de tráfico de drogas. Por ejemplo, también hay reportes de Estados Unidos que intentan sacar contrabandear. Vamos a adelantar a esa nota, lo iba a mencionar más tarde, pero de una vez en California una mujer fue detenida cuando intentó traficar 151 libras, como 70 y pocos kilos de marihuana en un vuelo internacional. Llevaba 131 bolsas selladas al vacío en su equipaje. La mujer de California, aquí va, Diane Boulawan, de 34 años, fue arrestada el 6 de mayo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, California, cuando intentó abordar un vuelo de United Airlines a Frankfurt, Alemania. Intentó traficar marihuana, 150 libras de marihuana de California a Europa, a Frankfurt, Alemania. Interesante como California es otro hub de tráfico hacia el exterior. Incluye especialmente México. Existe toda una red de tráfico de cannabis que es legal en California. Se cruza la frontera ilegalmente a México y se vende de forma ilegal en un mercado negro en México, incluyendo planta, vapes, comestibles, todo. La mujer está de California también. Entonces, y en el caso de México, hay redes de tráfico de marihuana cultivada en México rumbo a República Dominicana. Es también una de estas nuevas redes del tráfico ilegal de la planta. En otras noticias, también tienen que ver con situaciones ilegales en Costa Rica. Un gato que transportaba droga, incluyendo cannabis, marihuana, a una cárcel de Costa Rica fue detectado, no pudo haber sido detenido, arrestado, fue detectado, por las autoridades costarricenses. Un gato era introducido para introducir drogas a una cárcel en Costa Rica. 235 gramos de marihuana y 67.7 gramos de cocaína llevaba el gato en su costado. O sea, cómo se utiliza los animales como mulas también, no solo es el tráfico de grandes cantidades de planta. Vamos a hacer un breve recuento por lo que ocurre en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos cada estado es un mercado distinto. 24 estados cuentan con un uso adulto regulado y legal. 39 estados tienen un programa de cannabis medicinal legal. Y alrededor del país ocurren múltiples temas porque se encuentran en distintas etapas cada uno de estos mercados. En lo que se refiere a la reclasificación, de acuerdo con un reporte del medio Marijuana Moment, la reclasificación de la marihuana fue bloqueada y la oposición fue desde adentro de la DEA, señala un exintegrante de la administración del presidente Joe Biden.
¿De qué va esto? Esto es un tema de la reclasificación, lo hemos hablado aquí seguido en semana 420. Vamos a aprovechar para saber cuál es el estado actual de la reclasificación. La reclasificación es un proceso legal. Comenzó durante la administración del presidente Joe Biden, quien dio la instrucción de que en la lista de sustancias controladas de la DEA, donde la planta de cannabis, conocida como marihuana, la de uso adulto, se encuentra en la lista 1, en la clasificación 1, el presidente Biden dio instrucción para que se moviera a la lista 3, o sea, la clasificación 3, es decir, de una sustancia peligrosa que no tiene ningún valor médico comprobado, a una sustancia de no tan peligrosa, de valor médico comprobado. Es lo que quiere. Y este cambio, una vez que ocurra, va a tener consecuencias en otros casos, como las empresas que actualmente tocan la planta, producen cannabis en los estados donde es legal. Podrían, por ejemplo, tener acceso a los bancos, a deducir impuestos, etcétera. Bueno, la reclasificación en general solo va a beneficiar a las grandes empresas, pero no ha ocurrido, que es un asunto burocrático mover una palabra en un código de la lista 1 a la lista 3, porque tal como lo indica este reporte, hubo durante la administración Biden, y parece que todavía, una fuerte resistencia dentro de la DEA para reclasificar la planta. ¿Por qué? Porque la orden vino desde arriba, desde del presidente, a través del Departamento de Justicia, el DOJ, y les dieron la instrucción a la DEA, ustedes tienen que cambiarlo, y en la DEA, como lo mencionamos, porque había indicios de que esto estaba ocurriendo, hubo una resistencia interna a cumplir con la orden presidencial, y por eso no se consumó, o no se ha consumado la reclasificación de la planta, porque la DEA, uno de sus objetivos es la lucha contra las drogas, pues al interior lo vieron como un despropósito. Todo indica que lo vieron como un despropósito el tener que cambiar de postura. Entonces presentaron una resistencia y por eso no ocurrió o no ha ocurrido la reclasificación. La oposición de funcionarios de la agencia hizo que el proceso de reclasificación se volviera lento. En otras noticias, en California, ladrones asaltan al dispensario de Woody Harrelson en Hollywood, en West Hollywood. De acuerdo con varios reportes, Celeb Stoner, la segunda vez que se meten a robar al dispensario del actor Woody Harrelson y Bill Maher en Hollywood. Este es un dispensario que se llama The Woods, está en West Hollywood. Muy bonito, tiene una entrada al salón dispensario y atrás tiene un lounge que fue uno de los primeros en California en permitir el consumo legal de cannabis. Es decir, uno puede llegar, comprar sus productos de cannabis, un joint, etcétera, pasar a la parte de atrás, que es un café, es como un restaurante, es muy bonito, está lleno de plantas, y allí mismo se puede consumir la planta que allí se compra. Eso es un lounge de consumo de cannabis. Además de que allí mismo también tienen bongs y tienen como que parafernalia que venden o incluso prestan o rentan. Y pues se fue víctima de los ladrones en California. Curioso, ahora ya es legal en todo California, dependiendo si lo permite la autoridad local, es decir, el municipio o el condado, el tener este tipo de espacios. En California también la mayor operación multiagencia incautó 123.5 millones en cannabis, o sea, en cannabis, el valor del cannabis decomisado por un operativo del gobierno de California.
105,000 plantas ilícitas de cannabis y 22,000 libras, unos 10,000 kilos de cannabis procesado con valor de 123.5 millones de dólares fue decomisado. Es el total de un operativo realizado por la Fuerza Especial contra el Cannabis Ilegal de California. El que sea legal la planta en California, que si existe, no significa que el mercado legal desaparezca. Y la aplicación de la ley continúa. Hablando de planta ilegal, hubo varios reportes esta semana también de la DEA detectó que algunos grupos de la mafia china están detrás de ciertos plantíos de cultivos ilegales de cannabis en Estados Unidos. En lo que tiene que ver con el hemp, vamos a hablar un poco del hemp, del cáñamo. ¿Qué es el hemp? ¿Qué es el cáñamo? Son todas las variedades de la planta de cannabis con hasta 0.3% de THC en Estados Unidos, es la definición, 0.3% de THC. Es decir, son variedades de la planta que no tienen, son altas en CBD, que no es un psicoactivo, no es un intoxicante. El THC sí lo es. Entonces es legal el hemp, el cáñamo en Estados Unidos desde 2018, gracias a que se incluyó esta legalización en la ley agrícola, el Farm Bill de 2018, y ha generado una especie de área gris en todo el país en la venta de productos derivados con cannabinoides, CBD, THC, derivados, entre otros, derivados del hemp, del cáñamo, que es legal. En muchos estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, ha venido prohibiéndose en los últimos meses. Y ahora en Texas, la Cámara de Representantes del Estado de Texas aprobó una medida que prohíbe de forma casi total los productos con THC derivados del hemp o del cáñamo, de acuerdo con un reporte del medio MJ Biz Daily. Esta prohibición, impulsada por el vicegobernador Dan Patrick, lieutenant governor Dan Patrick, aprobada por el Senado en marzo, pasó la Cámara de Representantes 86 votos a favor, 53 en contra el miércoles por la noche, y pronto estará en el escritorio del gobernador Greg Abbott, que buscan prohibir la venta de derivados intoxicantes del hemp, del cáñamo, que en la actualidad se venden en smoke shops, en gasolineras, en forma de gomitas con THC que dicen hemp, dicen cáñamo, en forma de vapes, en forma de incluso de flor, de joints, de THC. Y Texas es uno de los estados que muy pronto se va a sumar a la creciente prohibición. También en otro reporte, los legisladores de Rhode Island, el estado de Rhode Island, consideran prohibir las bebidas con THC derivado del hemp. Es el mismo tema. En este momento hay un gran crecimiento en todo Estados Unidos de la venta de bebidas con THC, que son legales a nivel federal, a nivel nacional. No tienen nada que ver con la legalización de los estados, porque son de hemp. El hemp es totalmente legal a nivel federal, pero se está prohibiendo a nivel estatal. Y ahora en Rhode Island quieren prohibir las bebidas con hemp. Al mismo tiempo, compañías que
históricamente se han dedicado a la producción de cannabis de uso adulto o de uso medicinal en estados donde se ha ido legalizando. Por ejemplo, Curaleaf anunció recientemente que abrió una tienda especializada en hemp, en cáñamo. Se llama The Hemp Company. La abrió en West Palm Beach, aquí en Florida. Y anunció que va a abrir más la compañía. Y son... o sea, esta empresa tiene dispensarios de cannabis de uso medicinal, de uso adulto. Pero ahora tiene estas nuevas tiendas especializadas en hemp, donde no se necesita contar con una tarjeta del programa de cannabis medicinal, en el caso de Florida, para comprar productos con cannabinoides, en este caso derivados del hemp, cannabis bajo en THC. Vamos a ver cuánto dura, porque en el estado de Florida, aquí en Florida también hay un intento de prohibirlo. Es interesante lo que ocurre en la guerra contra el hemp, contra el cáñamo aquí en Estados Unidos. Es todo un tema. Parece que se va a resolver hasta que se apruebe la siguiente ley agrícola, el siguiente Farm Bill. Debería haberse aprobado hace 1 o 2 años, pero la parálisis legislativa que hay en Washington la tiene ahí trabada. Cuando ocurra, probablemente se incluya una actualización en lo que será la nueva legalidad, o no sabemos si podrá haber una prohibición del hemp, del cáñamo, especialmente de sus derivados psicoactivos, es decir, el THC. En otras noticias, fracasa proyecto para regular el cannabis medicinal en Nebraska. 100,000 pacientes participan en el programa de cannabis medicinal en Utah. Detroit, Michigan aprueba su primer pop-up de cannabis para el fin de semana del Movement. El asunto es que van a la ciudad de Detroit aprobó el primer punto de venta temporal de cannabis de uso adulto. O sea, lo van a poner en un evento, una tienda de cannabis de uso adulto, pop-up store. En otras noticias, una menor de Albany, Nueva York, fue hospitalizada tras ingerir gomitas con THC que encontró en el vehículo de su padre. Las autoridades advierten sobre los riesgos de almacenamiento inadecuado de productos con cannabis. Este es un tema recurrente también. El intoxicación de niños menores de edad por tener acceso a gomitas, que en particular las gomitas de THC, de hemp, de cáñamo, a diferencia de las del uso adulto, de marihuana, de cannabis o de cannabis medicinal, la misma planta, diferentes variedades. Las de hemp, por lo regular, al estar en este vacío, área gris, vacío legal, los empacan como quieren y les ponen personajes, cosas, muchos colores que podrían resultar atractivos para los niños. Le ponen incluso ositos, personajes de caricatura, etcétera, como el caso de esta nota de la niña de 4 años que fue hospitalizada después de comer gomitas porque estaban empacadas como dulces. Este es un problema de años que viene del legacy de la cuando todo era ilegalidad en la industria del cannabis, y algunos productores de hemp particular, de productos derivados del hemp, todavía les parece buena idea utilizar estos empaques, pero lo que termina ocurriendo son este tipo de intoxicaciones. Dice que la niña fue hospitalizada luego de que se comió 2 gomitas con THC, etcétera. También es importante señalar que aunque estos casos van en aumento y son peligrosos, es algo que no debe estar ocurriendo en prácticamente todos los casos. Los
las intoxicaciones de niños menores de edad que tienen, por irresponsabilidad de los adultos cercanos a ellos, tienen acceso a derivados del cannabis y se intoxican con derivados derivados de la planta. No son casos fatales, no son casos mortales, no son casos fatales. Casi todos terminan bien después de una hospitalización. A diferencia de otras sustancias como el alcohol, donde las noticias de la intoxicación con alcohol en el caso de menores, muchos casos terminan en muertes, tragedias, etcétera. Pero no se le da tanta difusión en las noticias porque no tiene un estigma. La industria del alcohol se ha encargado durante décadas a que solo se le asocie con un tipo de problemas, como no conducir al volante, al tiempo que provoca otro tipo de muertes cada día. Mientras que la planta, en la ilegalidad, al no tener una industria que le pague los medios para defenderla, cuidarla, recibe todo el estigma por parte de las organizaciones noticiosas y de la sociedad en general. Más o menos así funcionan los medios. En otras noticias, cerrando ya este episodio de semana 420, el cannabis medicinal podría aumentar la eficacia, dice un estudio. El cannabis medicinal podría aumentar la eficacia de la quimioterapia y reducir efectos secundarios, sugiere estudio. Un estudio reciente, por el medio Marijuana Moment, un estudio reciente indica que ciertos compuestos del cannabis podrían potenciar el efecto de la quimioterapia contra el cáncer y al mismo tiempo reducir sus efectos adversos. Los resultados ofrecen una posible vía complementaria de tratamientos oncológicos. Pues sí, es algo que se sabe desde ese tiempo. Es importante señalar, la planta, ningún cannabinoide, no hay evidencia científica alguna de que cure el cáncer de ningún tipo. No hay evidencia de que el cannabis cure ningún tipo de cáncer. De lo que hay evidencia es de que las personas con cáncer que se someten a tratamientos de quimioterapia, la quimioterapia, algunos de sus efectos secundarios negativos son náuseas, vómito y no poder comer, falta de hambre. El consumo de cannabinoides, el consumo de la planta, diferentes vías de administración de acuerdo con el paciente, le ayuda a reducir los efectos negativos del tratamiento para el cáncer. Así es como ayuda la planta a las personas con cáncer. Le quitan los efectos negativos de la quimio, por ejemplo, pero no cura el cáncer. No hay, hasta ahorita, 2025, ningún indicio, estudio de que haya una relación. Tampoco hay varias enfermedades que no se intenta. Hay personas que hasta el momento se le considera charlatanería, tratan de asociar beneficios inexistentes de la planta a ciertos males. En el caso del cáncer como tal, como la enfermedad, es uno de ellos. En otra noticia que tiene que ver con el uso medicinal de la planta, de un reporte de Australia señala que más personas están tratando el cannabis medicinal para el dolor crónico. Más australianos que nunca están recibiendo prescripciones de cannabis medicinal. Desde los cambios regulatorios de 2016, que volvieron el cannabis medicinal más accesible en Australia, se han entregado más de 700,000 aprobaciones. Pero eso no refleja el número de pacientes, el cual puede ser menor. Interesante lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo. Recordemos que todas estas historias que acabamos de mencionar, vamos a ver una última más, una última
Es en un medio especializado en semillas, en botánica. Cuenta la historia de una científica de nombre Shelby Ellison que recolectó 1800 semillas de cannabis salvaje con fines de investigación genética. Se puede encontrar en el medio Seed World. Quien esté interesado en esta historia está buena. La investigadora en genética de la Universidad de Wisconsin-Madison se dedicó a capturar, a recolectar, es la expresión que buscaba, recolectar información genética de cannabis, de plantas de cannabis, especialmente en silvestre, plantas silvestres. Y aquí viene un dato muy interesante. De los resultados, recordemos que en Estados Unidos las plantas de cannabis con hasta 0.3% de THC son definidas como hemp o como cáñamo, son legales. Dice el estudio que de 1400 muestras de plantas silvestres de cannabis que se obtuvieron en Estados Unidos, que obtuvo para esta investigación, el 80% de las muestras eran plantas tipo 3, es decir, altas en CBD, bajas en THC, es decir, eran hemp, eran cáñamo, y solo el 20% estaban por encima de la norma. Además, señala aquí un dato muy importante. Señala preguntas sobre cómo debemos definir la legalidad en cuestiones biológicas. Señala la investigadora, una planta con 0.4% de THC no te va a poner high, pero puede poner a un agricultor en serios problemas. Es decir, es verdad, el hemp no quiere decir que a partir del 0.4% ya sea una planta intoxicante. Más o menos una variedad de cannabis, por la información que yo tengo, por la investigación que he hecho al respecto, a partir del 3, 4, 5% de THC ya es una planta con intoxicante, psicoactiva, se pone un high, pero por debajo del 2% es mínimo, 1%, no se diga, es mínimo el efecto psicoactivo que puede provocar por sí misma una planta de cannabis, que en este caso no es hemp, no es cáñamo, porque no entra dentro de la definición legal. De eso va, de esta definición legal. Todos estos temas de los que hemos estado hablando en los últimos minutos tienen que ver con la misma planta de cannabis sativa L, su nombre científico. En algunos conceptos legales se le conoce como hemp, como cáñamo, cuando es hasta 0.3% o 1% de THC dependiendo del país. Se le conoce como marihuana cuando es alta en THC y está presente en mercados ilegales, especialmente cuando alguien es capturado por la autoridad con fines de criminalización de la planta. Se le conoce como marihuana. Y alrededor del mundo tiene decenas, sino que cientos de diferentes nombres de acuerdo con su uso, su contexto. La misma planta que toca la investigación científica, toca las leyes, toca el acceso de pacientes, toca los derechos de las personas, toca las industrias, toca las fibras del papel que se puede hacer, la competencia económica, múltiples temas alrededor de esta planta. De eso se trata este show semanal, semana 420, de tratar de comprender de qué se trata, porque la misma planta al final, tener una comprensión, tener conocimiento que sirva a entender este fenómeno muy interesante
en nuestra sociedad. Soy Osvaldo Olivos desde Tampa, Florida, semana 420, cada domingo en el canal de YouTube Industria 420 Cannabis News. Muchas gracias por su atención.